señoras y señores, buenas tardes. Me gustaría empezar dando las gracias al expresidente del Gobierno español, Su Excelencia don José María Aznar, por haberme invitado a la prestigiosa Fundación FAES. También me gustaría dar las gracias a don Ignacio Salafranca y don José Herrera, el director adjunto del área internacional. Es muy importante para mí estar hablando aquí en Madrid. Cuando era niño solía visitar España. Viví aquí durante 4 años, aprendí el idioma y ahora adoro la cultura. España me ha inspirado y en Andalucía ya he hablado con anterioridad sobre la admirable historia de integración cultural y religiosa y tolerancia que tiene esta región. De muchas formas, España es igual que estar en casa. Es muy cercana al mundo árabe, lo que tiene muchas ventajas, pero también vive en la sombra del aumento del islamismo que no augura nada bueno. El islamismo ha afectado a todo lo que yo amo. Vivo en Londres, en donde recientemente un soldado inglés ha sido asesinado a hachazos. Madrid, como Londres, también sufrió el terror extremista en sus trenes. Estas bombas tuvieron lugar hace casi una década. Sin embargo, el islamismo ha seguido creciendo. Y a medida que los desarrollos interesantes en Egipto demostró ayer, crece en contra de los deseos de la mayoría pacífica que quieren ni por la dictadura o teocracia. Islamismo explica la caída del presidente Morsi, pero también se encontró detrás de las protestas actuales en Turquía, el caos en Libia, la guerra en Mali, la amenaza del extremismo en Rusia, Chechnya y Dagestán, y en Xinjiang, al oeste de China, donde el grupo terrorista, el Movimiento Islámico Turco, intenta crear un Estado islamista. En Arabia Saudí y Qatar, los clérigos continúan alentando a la yihad contra las chiitas, alawitas, cristianos y judíos. En una sociedad donde no se intentan esconder las continuas persecuciones a las mujeres. La lista continúa. Sin embargo, me facilita el contexto necesario para mi tema, que es Siria. Actualmente vivo en el exilio del régimen para él que mis opiniones son demasiado progresistas. Yo quiero que hablo por la mayoría de los sirios pacifistas que detestan el régimen en Damasco, pero que entienden que la oposición islamista al régimen no facilitará respuestas. Esto es lo que me llevó a formar la Organización para la Democracia y Libertad en Siria, mucho antes de la primavera árabe. Pero por desgracia, mi país no podría estar más lejos de una solución democrática. Actualmente, la guerra está atrayendo a los extremistas a mi país de la misma manera que un imán atrae a un clavo. Y todavía, las protestas que se iniciaron contra el régimen en 2011 no se avivaron por el sectarismo, sino por una mayoría de sirios pacíficos que con anterioridad habían vivido juntos en armonía. Hubo una oportunidad para conseguir cambios positivos. Una oposición democrática e inclusiva habría reunido el apoyo en masa. Lo que siguió fue un secuestro de una causa progresiva y democrática por una convergencia de extremistas. Todo esto empezó con la formación del Consejo Nacional Sirio, que eran en su inmensa mayoría islamistas, el 80% miembros de los hermanos musulmanes. Fue respaldado por Turquía, Qatar y Arabia Saudí, que se legitimó en la serie de las conferencias llamadas Amigos de Siria a principios del año pasado, a pesar de ser totalmente poco representativos de los sirios, de los que el 45% representan las minorías. La secretaria de Estado Clinton tardó 18 meses a preguntar por su legitimidad. Posteriormente, el Consejo Nacional Sirio se disolvió y se convirtió en la Coalición Nacional Siria, que se formó en Qatar a principios de este año. Pretende ser el arma política del Ejército Libre Sirio. Sin embargo, 2/3 de sus 263 miembros fundadores son miembros de hermanos musulmanes o sus aliados. Esto quiere decir que hay una influencia islamista muy arraigada en el corazón de la oposición.
La semana pasada, el influente clérigo musulmán Sheikh Youssef al-Qaradawi denunció a los alawitas como más infieles que los cristianos y los judíos. En su ideología distorsionada, cuando llamas a alguien infiel, lo estás entregando totalmente a una sentencia de muerte. Y él no es una voz solitaria. Está respaldado por el gran mufti de Arabia Saudí, que dio la bienvenida a esta afirmación y quien hace 2 meses invitó a los musulmanes a quemar las iglesias en la región. Una revelación expuesta por la BBC la semana pasada ilustró la indignante violencia contra los ciudadanos que se llevaba a cabo en el nombre de la religión, cuando varios grupos de la oposición luchaban tanto entre ellos como contra el régimen. La línea divisoria sectaria está reflejado en toda la región. Por una parte, un eje encabezado por los chiitas corre hacia Irán, Irak, Siria y Líbano. Mientras tanto, un eje encabezado por los sunís, en el que están envueltos Turquía, Saudí y Qatar, y motivado por la oposición política, cultural, religiosa a Irán, respalda los elementos islamistas de la oposición siria. Este respaldo no está restringido a escándalos verbales. Turquía, Arabia Saudí y Qatar han invertido 3.000 millones de dólares para financiar, refugiar y armar a la oposición islamista. Una característica muy importante en el New York Times de la semana pasada ha dicho que Qatar está apoyando a los grupos de la oposición extremista de toda la región, desde Libia a Siria, con armas lo suficientemente potentes para atacar los aviones civiles. Mientras tanto, según el enviado de la paz de la ONU, Lakhdar Brahimi, luchadores de 38 nacionalidades han recorrido su camino a Siria. Aquí en España, los islamistas capaces de perpetrar ataques terroristas de especial brutalidad han sido arrestados. Ellos forman parte de una célula de terror que prepara a luchadores para el yihad en Siria y demás. Y mientras el tiempo pasa, la guerra se intensifica. La oposición se hace cada vez más extrema. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, ha afirmado categóricamente que la mayoría del ejército libre sirio sigue la ideología de Al-Qaeda. El general Idris, actual jefe del supuestamente moderado ejército libre sirio, ha explicado que está contento de luchar al lado de todos los grupos extremistas, a los que cree comprometen a más de la mitad de todas las fuerzas de la oposición. Esto podría ser un eufemismo. Este mes, el New York Times ha sugerido que en ninguna parte de Siria controlada por los rebeldes hay un grupo secular de quien podemos hablar. Estas fuerzas que forman el Consejo Militar Supremo del Ejército Libre Sirio tienen en común los fundamentos del Islam que se muestran en el corazón de cada uno de los Al-Tawhid Brigade, Dar' al-Thawra Brigade, Suqur al-Sham Brigade, Syrian Martyrs Brigade y Al-Farouk Battalions. Un video divulgado por internet la semana pasada, titulado El asalto y limpieza de Hatla, en inglés The Storming and Cleansing of Hatla, donde las fuerzas de la oposición atacaron y masacraron un pacífico pueblo chiita, mostraba hombres armados que disparaban y blandían banderas negras con los colores del ejército libre sirio. Los comentarios del cameraman eran: hemos conseguido el gran titular que dice que no hay Dios, pero Dios también cuida de los apóstatas que lo rechazan. El chiismo y los guerreros sagrados lo están celebrando. Una lista de las atrocidades que se llevaron a cabo por estas fuerzas no es agradable ni necesaria. Basta con decir que son continuas y horrorosas. Un informe de la ONU sugería que los rebeldes yihadistas podrían haber usado armas químicas. Es cierto que ellos han masacrado a cristianos, más recientemente en la ciudad de Al-Duer, en las afueras de Homs. El jefe de la investigación independiente de la ONU, el señor Piñero, afirmó que ninguno de estos grupos estaba luchando por la causa de la democracia.
Lo que me lleva al punto clave de hoy, concretamente, por qué cuando tiene todos estos hechos a su disposición, el Occidente no está solo legitimando, apoyando y suministrando a los rebeldes, sino al borde de armarlos también. Otra vez la respuesta queda lejos de Siria. Una guerra fría ha ido creciendo desde hace algún tiempo hasta ahora. Empezó con la percepción de China de una política del cerco de Estados Unidos. Se desarrolló con la preocupación de Rusia sobre the US Missile Shields y creció con el actual proteccionismo chino. Los ejercicios militares que están teniendo lugar por todas partes han subido la apuesta. El anuncio de que los Estados Unidos continuarán sus programas de misiles antibalísticos en Europa fue rápidamente seguido por las fuerzas estratégicas de misiles rusas, informando sobre el exitoso lanzamiento de la siguiente generación de misiles balísticos intercontinentales, ICBM, que supuestamente pueden performar cualquier sistema de misiles antibalísticos. La implicación de Rusia en este punto es crucial. Al estar sus intereses geopolíticos alineados con su apoyo a largo plazo a Siria, su mayor cliente en Oriente Medio, su único aliado en la costa mediterránea, unido a sus respectivas preocupaciones sobre el fundamentalismo musulmán, se explica el bloqueo ruso-chino de las resoluciones de la ONU contra el régimen sirio. Y explica también su controvertido acuerdo de distribuir los sistemas defensivos de misiles aéreos S-300 a Siria. Esto explica por qué los Estados Unidos y la OTAN exigen una zona de exclusión aérea alrededor del país, la cual Rusia dice que sería ilegal. Y comienza por explicar por qué Washington ha anunciado aún más apoyo a la oposición, pero aún no explica sus tácticas. Porque la actual oposición está completamente desalineada con la democracia y la libertad. De hecho, la última audición del World Tribune sugiere que el régimen está comenzando a recuperar los corazones y la mente del pueblo, a pesar de 40 años de dictadura, la muerte de 100.000 sirios, aproximadamente 1,5 millones de refugiados y 4 millones y medio de desplazados internos. Esta tragedia no es secreta. El mundo es consciente. Pero asombrosamente, el Occidente continúa reemplazando a los extremistas. Y al hacer eso, está demostrando el peor tipo de hipocresía. Cuando el terror golpea a Occidente, los políticos apuntan a nuestros valores, a la importancia de la libertad y la democracia. Pero si vamos a apoyar esos valores en casa, deberíamos apoyarlos en cualquier parte. Apoyar la democracia junto a Arabia Saudí y Qatar es un oxímoron, como lo es oponerse al extremismo del Ejército Libre Sirio. El secretario de Estado John Kerry ha hecho precisamente eso. Este punto fue desarrollado con gran claridad por el profesor Brzezinski, el ex consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Jimmy Carter, quien ha señalado la urgente necesidad de los Estados Unidos y Rusia de sentarse con China, India y Japón, los países con más relevancia de la región, para salir de esta situación de una manera pacífica. También resaltó el papel de Arabia Saudí y Qatar para encender el conflicto. Si todo esto los parece un déjà vu, están en lo cierto. Occidente apoyo a la oposición extremista en Afganistán y Libia. Sin duda, deberíamos aprender de estas tragedias. La respuesta no es complementar la exportación actual de auxilio, dispositivos de visión nocturna y chalecos antibalas a la oposición. Es cambiar por completo la narrativa del conflicto. ¿Por qué la situación actual solo llevará a la desintegración completa de Siria? ¿O la victoria del régimen dependiente de Irán y Hezbollah? ¿O la oposición formalmente representada por hermanos musulmanes y respaldada por Al-Qaeda? Así que, ¿qué podemos hacer? Solo existe una respuesta: la diplomacia. La cumbre de paz de Ginebra que hay pendiente es un paso en la dirección correcta,
pero solo si se invitan a los representantes de cada grupo sirio con un legítimo interés en la democracia y un interés establecido en el futuro del país. Y eso significa cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con nuestros valores universales. Por desgracia, la democracia no está en la agenda de la Liga Árabe, la cual tampoco es democrática, neutral ni objetiva. Representa a los estados más alentadores del extremismo y sectarismo en Siria. No podemos confiar en construir el camino de la democracia siria. El primer propósito de la conferencia debe ser diseminar la violencia, lo que significa que Rusia y los Estados Unidos deben acordar dejar de suministrar a cualquier grupo con dinero, armas o provisiones. La comunidad internacional debe presionar a Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Jordania para que dejen de financiar, armar, entrenar y alentar el conflicto. El domingo, los rebeldes derribaron un helicóptero de abastecimiento. Dentro de poco será una aeronave civil la que está a su alcance. La ayuda benéfica solo tendría que estar dirigida a través de la Cruz Roja, UNICEF y otras organizaciones benéficas. Debería salvar vidas civiles más que comprometerse con ellos. Cualquier otra ayuda internacional debería añadirse a un fondo de conservancia hasta que se encuentre una solución pacífica. Luego se crearán los recursos para reconstruir hogares, negocios y familias. Al mismo tiempo, la región completa se encuentra en un precipicio. En Turquía se encontraron 2 kilos de gas sarín en casas de sospechosos sirios islamistas detenidos en las provincias sureñas de Adana y Mersin. Y a medida que se extiende el extremismo, también lo hace el conflicto. Y ahora es como yo predije hace 2 años, es regional. Si está extendiendo a través del Líbano, por Jordania, dentro de Turquía, en Irak y acercándose a Israel y la amenaza del terrorismo se extiende más allá. Como Charles Fars, el director general de la Oficina para la Seguridad y Lucha contra el Terrorismo en el Reino Unido, destacó ayer al explicar que en la actualidad hay miles de combatientes inspirados por Al-Qaeda y tantos grupos afiliados a Al-Qaeda reuniendo en Siria que presentan el mayor riesgo para la seguridad de Europa. Mi cruzada personal para evitar una guerra civil y regional ha fallado, pero algunas fases de esta guerra terminarán. Es nuestra responsabilidad asegurar por todo el occidente que el futuro nos depara más esperanza para la mayoría siria, la mayoría que quiere paz, y para los que el único peor resultado que la supervivencia del actual régimen sería su sustitución por algo más extremo y menos previsible. El futuro de Siria no debería estar determinado por clérigos en Arabia Saudí, intereses estratégicos en Estambul o Teherán o por grupos extremistas en la región. Debe ser desarrollado por la mayoría pacífica del pueblo sirio y por el pueblo sirio. Y muchas gracias.